Ya está grabando. ¿Ya está grabando? Tampoco veo ya más flujo de Viene, pero bueno, creo que he visto bastante, venía para abajo, creo. Vienen para acá, ¿no? Sí, no estoy seguro de que no ha parecido cuando bajaba. Bueno, pues No pasa nada, ¿verdad? un poco de esa evacuación. Hombre, irá viniendo más gente, ¿no? A medida que salgan del trabajo y tal, pero yo creo que lo que estamos. Y esto se va a grabar, ¿no? El número anterior que lo grabamos. Sí, está grabando. Sí. Arrímate lo que puedas. El Vale, micro. Hola. No, tú no, el micro a ti. No, pero ¿Ya empezamos? Sí, sí. ¿Ya está grabando? Vale. Pues, Ahora después lo cortamos. Porque... sí. Bueno, vamos a comenzar con el acto de hoy y muchísimas gracias a todos ustedes por acudir al evento. Como habéis fijado o podido observar, hay dos actos, ¿vale? Uno va a ser sobre la represión en el Valle del Lecrín, que lo va a dar Alfredo Ortega, un compañero pues, que ha trabajado, por ejemplo, en las cosas de mi abuela, pero también ha realizado varios estudios en la universidad sobre las cosas que hay en el Valle del Lecrín, también un poco en la provincia de Granada, pero especializado en la comarca. Y también pues, ha venido pues, Cristina López, que también ha hecho algunos estudios en su localidad, en Defonte, también un poco sobre su padre, y también pues, escribió este libro sobre las mujeres represadas por el franquismo, ¿no? Al principio concebimos estos actos como distintos, hacer dos charlas distintas, en 2 días diferentes, pero viendo la relación consideramos que puede ser bastante más interesante para el público juntarlo, viendo que hay bastante relación, ¿no? Entonces, pues en primer lugar va a hablar Alfredo, luego pues no sé yo si a lo mejor habrá un descanso de 5 minutos y Alfredo intentará no ser muy largo, no cansar mucho al público, a pesar de los tratos y tal. Yo ya he visto algunas charlas suyas que son bastante fluidas, son bastante, no se hace nada pesado. Y ya después, pues, Cristina tendrá su intervención, ¿vale? Vamos a mirar un poco los tiempos para que no sea excesivamente largo. Bien, después de todo ello, pues habrá, de cada acto habrá un turno de palabras. No sé yo, no hemos pensado si después de terminar Alfredo se hace un turno de palabras sobre su acto o al final del todo. Ya lo que tengamos un poco de gana, ¿no? Y es verdad que al final de todo pues, habrá un poco más de tiempo. Y bueno, el tema está claro, ¿no? El tema de la represión, y todos conocemos ya un poco la problemática que tiene a nivel de conocimiento, que es lo que más nos motiva para intentar hacer este tipo de propuestas, de actividades, pero también pues, las dificultades de todo tipo, administrativas, incluso sociales, que hay al respecto, ¿no? Conocer la verdad y sobre todo los motivos, ¿no? De por qué esto pasó, que fue un fenómeno social que se ha reproducido en nuestro país. Bueno, hacía necesario fomentar este tipo de charlas en los clubes rojinegros de este año, ¿no? Siempre lo intentamos, ¿no? Siendo nuestra organización pues, más afectada en esto que pasó y, bueno, los hechos sociales en estos momentos son distintos, pero bueno, hay siempre algunas causas que promueven injusticias y desigualdades que se dieron en el pasado y que hoy en día se manifiestan de distintas maneras, ¿no? Y que bueno, para estudiar un poco las causas e intentar solucionarlas, siempre viene bien mirar un poco al pasado y intentar proyectar a nuestro presente y dar una solución en un futuro más cercano que lejos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabéis de sobra que la CNT tiene un compromiso muy fuerte con este tipo, con la memoria en general, por lo que significa a nivel social, político y sobre todo sentimental también, ¿no? Hay varias dimensiones. Finalmente, yo creo que es más fácil para todos nosotros, para los conferenciantes y también para el público poder escuchar con más comodidad y ya luego en el turno de palabras también pueden hablar. Y si tenemos los dispositivos en silencio, no hace falta pararlo, pero en silencio pues yo creo que facilita mucho mejor la actividad. Ya sabéis que los clubes rojinegros sigue adelante, ahí está el cartel con la programación
de los actos previstos, que aún no se han celebrado, pero se van a celebrar, aún queda el acto de Antonio Turiel el próximo miércoles, sobre su libro Petrocalipsis y la cuestión de la escasez de recursos. Y luego, pues, el sábado está la ruta del vecino libertario, que también se seguirá con una actuación de Títere de Abajo y algunos conciertos, ¿no? Y ahí, pues, si no recuerdo mal, no tengo el cartel delante, pero creo yo que son los actos que quedan pendientes, ¿no? Creo que no se ve ninguno más. Bueno, pues voy a dar paso primero a Priscila, que tenemos que agradecer, a Alfredo, que tenemos que agradecer su presencia hoy. Un compañero no está acostumbrado mucho a las charlas, se pone un poco nerviosillo, ¿no? ¿Viste? Pero yo la verdad es que la he visto, sobre todo en el Valle de Lecrín, la ha dado bastante bien, tanto en Iguala como en Turca, y ya estoy seguro, muy confiado de que disfrutamos mucho de su acto, que además tiene una presentación muy buena, ya lo veréis. Y también queremos agradecerle a Priscila su presencia hoy. La verdad es que la hemos descubierto nosotros este año, ahí en la Feria del Libro, y la verdad es que compramos varios de sus libros para venderlos y también tener nuestra biblioteca. Y bueno, la verdad es que para nosotros es un lujazo tenerla aquí con nosotros, también con Alfredo. Bueno, con Alfredo un poco de casa, ¿no? Ya compañeros viejos conocidos, pero la verdad un lujo tener a ambos compañeros aquí presentes. Bueno, damos paso primero a Alfredo y empezamos con la actividad. Bueno, muchas gracias, Fran, y a la CNT AIT por haberse acordado de mí para este acto. Estoy bastante contento, la verdad, de estar aquí, a la par que un poco nervioso, como dice Fran. Y bueno, porque yo hace años también estuve algunas veces organizando estas jornadas y después he disfrutado muchas veces ahí donde estáis vosotras y vosotros. Y ahora pues estoy aquí y espero que salga bien. Bueno, antes de nada, como veis, mi charla se llama Víctimas y Fosas de la represión franquista en el Valle de Lecrín, y por si alguien de los que estáis aquí no conocéis esta comarca, pues voy a situarla un poco. El Valle de Lecrín es una comarca que se encuentra en la vertiente suroccidental de Sierra Nevada, al sur de la provincia, y limita al este con la Alpujarra Granadina, que me imagino que todo el mundo situará mejor. Tiene una extensión aproximada de unos 530 kilómetros cuadrados y alrededor en la actualidad de 26.200 habitantes, que se reparten en 19 núcleos de población que se agrupan en la actualidad en 8 municipios. Bueno, pues dicho esto, voy a hablar un poco de por qué el movimiento para la recuperación de la memoria histórica solo se ocupa de las víctimas del franquismo y no de las que hubo en la retaguardia republicana, ya que esto está pues muy ligado a lo que venimos a hablar hoy, ¿no? De la represión franquista en el Valle de Lecrín y de las fosas comunes, sobre todo de las que exhumamos entre este año y el anterior en el cementerio de Nihuela, bueno, una fosa en concreto. Hay que decir que durante la Guerra Civil se produjeron graves abusos y víctimas en la retaguardia de ambas zonas, la republicana y la franquista, y esto no lo podemos negar. Pero también es cierto, como dice el historiador Javier Rodrigo en su libro Hasta la raíz, que estas violencias, por diversas razones, no son comparables, no son simétricas, ya que en las zonas en las que el golpe triunfó, el nuevo Estado fascista institucionalizó el uso del terror con fines políticos como uno de los pilares de su consolidación, y lo aplicó durante toda la guerra y posteriormente, sobre todo hasta el año 53, coincidiendo con la caída definitiva de la guerrilla antifranquista, bueno, de la guerrilla rural, digamos, porque la guerrilla urbana continuó unos años más. Hubo represión en los sitios donde los militares rebeldes triunfaron de forma inmediata y prácticamente no hubo resistencia, como ocurrió precisamente en el Valle de Lecrín. La represión no fue obra de incontrolados,
como tuve yo que escuchar en diversas de las entrevistas que realicé a personas mayores que vivieron, que nacieron sobre todo en el 36 años, pocos años después, y que escucharon aquello siempre, ¿no? Que la represión no había sido organizada desde arriba, sino que había sido una cuestión de rencillas personales, de que la gente aprovechó aquella situación para venganzas personales y demás. Y esto, aunque pudo pasar en algunos casos, no fue así, ¿no? La represión estaba organizada perfectamente de arriba a abajo. Además los militares animaron activamente a miles de civiles afines a hacer una guerra sucia con la intención de eliminar físicamente el mayor número de personas contrarias a sus intereses. Y también intentaron generar mucho miedo, mucho terror. Como veis, estas citas que hay aquí son algunas de las cosas que decían los generales golpistas, ¿no? los directores del golpe. Pues nada más empezar la guerra, ¿no? Por ejemplo, el general Emilio Mola, ahí veis como dijo el 19 de julio, hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Otra cita todavía, creo que mucho más conocida por todos y que fue además aquí en el sur, en Sevilla, ¿no? Es lo que Queipo de Llano dijo en Unión Radio de Sevilla el 23 de julio, ¿no? Dijo esto: nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y a la vez a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Mañana vamos a tomar Peñaflor. Vayan las mujeres de los rojos preparando sus mantones de luto. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, ir preparando sepulturas. Yo os autorizo a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros. Que si lo hicierais así, quedaréis exentos de toda responsabilidad. Sin embargo, en el territorio republicano, el gobierno y las organizaciones sindicales y políticas, a pocas semanas de la sublevación, llevaron a cabo medidas para intentar erradicar la violencia de retaguardia, a veces con mayor éxito y otras con menos, ¿no? Pero lo intentaron. Y por ejemplo, el socialista Indalecio Prieto dijo en un discurso en el Teatro Poliorama de Barcelona el 28 de agosto de 1938 lo siguiente: no vengo a negar ni a encubrir con mi silencio que en nuestras filas se han cometido desmanes, que se han realizado crímenes. Lo que sí afirmo es que estos desmanes y esos crímenes se han producido bajo el espasmo que provoca en la muchedumbre la agresión alevosa y noble, y lo que pretendo demostrar es que los crímenes del otro lado son crímenes organizados previamente, preparados anticipadamente. Por su parte también la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, y más estando aquí en esta casa, pues he querido decir lo que escribieron en el periódico Tierra y Libertad el 30 de julio del 36, ¿no? Al respecto de esto. Dice así: y la FAI está dispuesta a acabar con esos grupos de inconscientes fuera de control de nuestra organización que, quién sabe con qué fines, deshonran el movimiento revolucionario del pueblo levantado en armas contra el fascismo. No sabemos de qué elementos se trata, pero afirmamos con energía que, sea quienes fueran, sus actos les denuncian, en el mejor de los casos, como almas turbias, en las que el instinto justiciero del pueblo se adultera. Somos enemigos de toda violencia, de toda imposición. Nos repugna toda sangre que no sea derramada por el pueblo en sus grandes empeños justicieros. Pero declaramos fríamente, con terrible serenidad y con el inexorable propósito de hacerlo, que si no se acaba con todos esos actos de irresponsabilidad que siembran el terror en Barcelona, procederemos a fusilar a todo individuo que se compruebe que ha realizado actos contra el derecho de gente. Bien, bueno, dicho hecha esta pequeña introducción, que creo que era un poco importante, pues hay que decir que el movimiento memorialista pues surgió precisamente por el abandono que las instituciones democráticas habían sumido ya a las víctimas del franquismo, que ya desde el final de la guerra civil fueron silenciadas por la dictadura. Por el contrario, el franquismo creó su categoría de víctimas héroes, que eran los caídos por Dios y por España.
Todos los que sufrieron la persecución y la represión en la retaguardia republicana fueron reconocidos con esta categoría y utilizados por el régimen como razón legitimadora de la dictadura. Les fueron realizados monumentos, homenajes, tuvieron espacios de honor en numerosas iglesias que, como sabéis, hoy continúan, sin ir más lejos, en el altar mayor de la Catedral de Granada. Ahí siguen esas placas con los nombres de los párrocos que, como pone, no fueron asesinados por la orden marxista o algo similar, dice. Fueron tratados como héroes, pero además sus familias fueron compensadas por el sufrimiento y, como decía el régimen, por los sacrificios por la patria, con el acceso a importantes beneficios laborales, puestos en la administración, concesión de monopolios, pensiones, etc. Hay bastantes diferencias, creo yo, ¿no? Porque en 43 años de democracia, la mayoría de las víctimas del franquismo o los familiares de las personas asesinadas o desaparecidas, las que sufrieron incautaciones, la cárcel, etc., todavía no han sido reparadas de ninguna forma por su sufrimiento. Y con esta ley de memoria democrática, que no sé si sabéis, imagino que sí, que se aprobó definitivamente la semana pasada, seguirá siendo así. No va a haber ningún tipo de compensación por estos sufrimientos a nadie. En cuanto a las exhumaciones, el régimen franquista también se esforzó en llevar a cabo un gran número de ellas a lo largo y ancho de todo el país. Nuevamente, solo de los caídos por Dios y por España. Y para ello promulgó diversas leyes, sobre todo hasta los años 50, como por ejemplo la Orden de 7 de febrero de 1940 para regular los derechos de expedición de actas de exhumación de cadáveres de personas caídas por Dios y por España, bien en los campos de batalla o asesinadas o fallecidas a causa de los padecimientos sufridos durante la dominación marxista. Bueno, pues voy a pasar ya a centrarme en el Valle de Lecrín, que es lo que nos ha traído aquí principalmente. Pero antes quiero hacer un inciso con respecto a la terminología que voy a usar al hablar de los muertos que se dieron durante los primeros meses de la guerra, ¿no? Y hay que decir que hay que hablar de asesinatos y no de fusilamientos, como se suele hacer. Y el motivo lo voy a explicar en palabras del historiador Francisco Espinosa Maestre, ¿no? Que dice: consecuentemente, cuando hablamos de la represión del 36, no podremos hablar de fusilamiento, ya que tal concepto implicaría pasos tales como detención legal, juicio, ejecución por un piquete al mando de un oficial, un médico forense que certifique la defunción y la inscripción en el registro civil. Requisitos estos que, sin que esto justifique ni pretenda dar carácter legal a la justicia militar franquista, solo se impusieron manos militares de manera regular a partir de la primavera de 1937. La misma palabra debe aplicarse a las víctimas causadas por la izquierda y a las causadas por la derecha en el verano del 36. Y esa palabra no es otra que asesinato. Bueno, pues dicho esto, como sabemos, la guerra civil se inició el 18 de julio de 1936 con la sublevación militar de algunos generales del ejército, coordinado en aquel momento por el general Emilio Mola, contra el gobierno de la Segunda República. Pero en Granada, el bando de guerra no fue firmado por el general Miguel Campín hasta el día 20 de julio, un par de días después, lo que además le costó la vida a mediados de agosto. Tuvo un juicio sumarísimo y fue ejecutado. Y bueno, ya que estamos aquí en Granada, y aunque no me voy a centrar en lo que ocurrió en toda la provincia, sino solo en el Valle de Lecrín, pues sí voy a dar los datos de las víctimas de la represión franquista que se produjeron en la provincia, que se calcula que entre 12.500 y 14.000 víctimas que fueron asesinadas por los franquistas, aunque estas cifras en realidad probablemente sean mayores porque los estudios al respecto todavía no están concluidos. En cuanto a las fosas comunes, se calcula que puede haber algo más de 100 en toda la provincia. Con respecto a las personas asesinadas en la retaguardia republicana, las cifras podrían rondar, según los últimos estudios que hay, las 1.030 personas. Y bueno, centrándonos en el Valle de Lecrín, pues fue el mismo día, 20 de julio,
cuando el puesto de la Guardia Civil de la línea de Durca declaró el estado de guerra siguiendo órdenes del gobernador civil de la provincia, que era el comandante Valdés Guzmán, que fue precisamente también el que sustituyó a Miguel Campín. Como he dicho antes, en el Valle de Lecrín la resistencia al golpe no existió en prácticamente ningún sitio, y en los que hubo algo fue anulada un par de días después. Para el día 22 ya no había absolutamente ninguna resistencia. Como en tantas zonas, ¿no?, en las que, de España en las que el golpe fascista triunfó, en el Valle de Lecrín pues no hubo combates, no hubo enfrentamientos, pero lo que hubo fue una intensa represión desde el primer momento. El día 21, los alcaldes de todos los municipios del Valle de Lecrín, de izquierda, republicanos, pero en algún caso también, como en Iguala, por ejemplo, que era más conservador, fueron destituidos y los ayuntamientos pues, fueron suspendidos, y se crearon en los siguientes días comisiones gestoras en todos los municipios que estaban encabezadas por las personas afectas a la sublevación. Siempre pongo los ejemplos de Nihuela porque es lo que más conozco, además yo soy de allí, y lo que más estudié en su momento, y además, como digo, donde nos centramos, donde sumamos la fosa común de la guerra, ¿no? Como decía, pues en algunos municipios se crearon, como en Iguala el día 25, lo que se denominó comisiones o juntas de defensa locales, las cuales estaban integradas por los miembros de estas comisiones gestoras que digo, y de todas aquellas personas de mayor poder económico de los pueblos, así como por dirigentes falangistas. Este es un fragmento de esta acta de fundación de esta Junta de Defensa Local, ¿no?, de Nihuela. Y se crearon, como dice la propia, en teoría, como dice la propia acta de fundacional, con el fin de evitar y poder repeler en todo momento cualquier intento de coacción y violencia que por los elementos extraños pudieran intentarse contra el pueblo. Pero la realidad era bien distinta, ¿no?, porque estas juntas lo que representaron fue la organización de la represión contra todas aquellas personas de izquierda, republicanas, anarquistas, o que hubieran estado organizadas en alguna de las sociedades obreras o sindicatos que había durante la Segunda República en el Valle de Lecrín, que además eran bastantes. Prácticamente en cada municipio había al menos una organización obrera, y en algunos incluso más, ¿no? La creación de esta Junta de Defensa coincidió con el inicio de las detenciones ilegales y de los asesinatos en Nihuela a manos de aproximadamente una docena de paramilitares falangistas que se dedicaban a trasladar a las personas que detenían a otros municipios, generalmente de allí de la comarca, para ser asesinadas allí. Esta era la dinámica general en toda la comarca, ¿no? Las personas de un determinado municipio no eran asesinadas en su municipio, sino que eran trasladadas a otros distintos por la cruel intención, ¿no?, de que sus familias no pudieran saber en qué lugar, en qué enterramiento clandestino pues yacían los cuerpos sin vida de sus seres queridos, teniendo en cuenta además, como he dicho antes, que sobre todo en los primeros meses de la guerra las personas asesinadas no eran inscritas en los libros de defunciones de los registros civiles, ya que eran asesinadas sin haber tenido ningún proceso judicial, solamente siguiendo el bando de guerra. Bueno, pues en el Valle de Lecrín, como en todo el territorio, ¿no?, de España, la verdad es que la mayor cantidad de asesinatos se produjo en los primeros meses de la guerra, como digo, ¿no? Y según Julián Casanova, pues dice así, ¿no?: los últimos días de julio y los meses de agosto y septiembre de 1936 son los que arrojan las cifras más altas de asesinados en los lugares controlados desde el principio por los militares sublevados. Del 50 al 70% del total de las víctimas durante la guerra se concentra en este corto periodo, lo cual indica que no era solo una represión de guerra, sino un exterminio quirúrgico de urgencia. Pues fue así como la comarca del Valle de Lecrín, ¿no?, quedó salpicada de
numerosos enterramientos clandestinos de fosas en las que se enterró a todas aquellas personas que fueron asesinadas por su idea, por ser contrarios a los planes de lo que los afectos al golpe de Estado llamaban la Santa Cruzada o el glorioso Movimiento Nacional. Bueno, como veis en este mapa, en total, las víctimas del franquismo, que eran vecinos y vecinas del Valle de Lecrín, que fueron asesinadas y que pude contabilizar durante la realización de mi TFM, incluyendo las que ya aparecían en diferentes listas de víctimas y en el mapa de fosas de la Junta de Andalucía, más las que yo averigüé, son unas 145, 127 durante la guerra y 18 durante la posguerra. Pero estas, como digo, son solo las que eran vecinos del Valle de Lecrín, no el total. Las cifras totales son las siguientes, ¿no? Con respecto al número de fosas comunes individuales de la represión franquista que existen en el Valle de Lecrín y a las víctimas que en ellas están enterradas, las cifras son las siguientes, como digo. Son 35 fosas comunes y aproximadamente 700 víctimas enterradas en ellas. Hay fosas comunes o individuales en todos los pueblos del Valle de Lecrín, exceptuando Murchas y Acequias, al menos que yo haya podido averiguar por el momento. En esta gráfica lo que podéis ver son lo que indica, vaya, que la mayoría de las fosas están en lugares distintos al interior de los cementerios, ¿no? Como veis, senderos forestales, barrancos, cunetas, en fincas privadas o en el exterior de los cementerios. Eso en la guerra, durante la guerra civil, vaya. Durante la posguerra, todas las fosas que hay de posguerra están dentro de los cementerios. Bien, pues de este total de fosas comunes que como digo existen en el Valle de Lecrín, por el momento solamente se han sumado 5 en Pinos del Valle, que eran unas fosas de posguerra, que en total había 13 víctimas en ellas, eran fosas de 2 personas, individuales, así, pero eran del mismo momento. Dos en Melejí, que estas sí que eran de la guerra civil, y una en Nihuela. Se han recuperado un total de 60 cuerpos, 21 de los cuales, por ahora, en Nihuela. Como podéis ver, pues, la mayoría de las víctimas son personas que fueron trasladadas desde distintos lugares al Valle de Lecrín para ser asesinadas y enterradas allí. Ahora, esto es un documento que enviaban los ayuntamientos en el año 41 al fiscal, no recuerdo exactamente el nombre que tenía, el que se encargó de contabilizar las víctimas en la zona republicana para incluirla en lo que se llamó la causa general, ¿no? Y pues tengo que decir que, según esta documentación oficial franquista, el número de víctimas que se produjeron en el Valle de Lecrín durante la guerra, atribuida a personas de izquierda, es de 7. Y además, al menos una de ellas ni siquiera ocurrió en el Valle de Lecrín, sino que era una persona de Padul que fue asesinada, si no recuerdo mal, ahora mismo en Castel de Ferro, aunque la incluyeron como víctima en Padul. En la posguerra se produjeron también el asesinato de otras 7 vecinos del Valle de Lecrín, esta vez atribuidos a la guerrilla antifranquista, ¿no? A lo que allí se conocía como los tíos de la sierra. Bien, antes de pasar a hablar del tema de las fosas comunes de Nihuela, que es ya un poco lo que me queda, sí quería hablar un poquito también de otra forma de represión que se dio como en todos sitios, en el Valle de Lecrín también, y que no consiste en el asesinato, ¿no? Como hemos visto hasta ahora, sino que esta represión lo que trataba era de intentar dejar en la más absoluta miseria a las familias en las que alguno de sus miembros hubiera formado parte de las organizaciones del Frente Popular, de sociedades obreras o de sindicatos, o simplemente que no estuvieran de acuerdo con la sublevación militar
con la intención también de abortar cualquier voluntad de resistencia y de paso recaudar fondos para los esfuerzos de la guerra, que, como ya sabemos, habían provocado a ellos, ¿no? Y haciéndoselos pagar a sus adversarios políticos. Esto de lo que hablo son las incautaciones, que era ni más ni menos que el robo de todos los bienes que servían como sustento para la familia, incluyendo las viviendas en algunos casos de estas personas, a pesar de que se encontraran en paraderos desconocidos o directamente hubieran sido asesinadas. Estas incautaciones se llevaron a cabo mediante un decreto que tenéis aquí en pantalla, que la Junta de Defensa Nacional de España aprobó en la zona controlada por el ejército sublevado el 13 de septiembre de 1936 y que declaraba fuera de la ley a los partidos o agrupaciones políticas del Frente Popular, funcionarios y empleados públicos, y que afectó también a las personas que se opusieran al triunfo de los sublevados. Posteriormente, ya casi al final de la guerra, se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas en febrero de 1939. Pues bien, en el archivo de la Real Chancillería de Granada, en los fondos del Tribunal de Responsabilidades Políticas, he encontrado numerosos expedientes de incautaciones de personas del Valle del Lecrín. Y como puede leerse en los propios documentos, estas incautaciones eran realizadas por la Guardia Civil, que acompañadas de 2 testigos se presentaban directamente en el domicilio de la persona a la que se le aplicaba el decreto para informar generalmente a un familiar porque a la que se le aplicaba el decreto no estaba, ¿no? O había sido asesinado o se había ido del pueblo, ¿no?, para salvar la vida, ¿no? Los bienes incautados, en el caso de que fuesen tierra o bienes inmuebles, quedaban en manos de un depositario administrador, que era una persona de confianza de efectos nuevo Estado fascista, ¿no?, como es lógico, y en muchos casos este depositario administrador en los distintos pueblos era la misma persona, por lo que, como vemos, hubo un montón de individuos en todos los pueblos que se enriquecieron con el robo de los bienes de muchísimas familias. Y bueno, como ejemplo de estas incautaciones, quiero poner en concreto uno, que es un expediente que encontré, como digo, en la Real Chancillería, de un caso que ocurrió en Restava y que me llamó mucho la atención por lo despiadado, ¿no? Porque es el caso de 2 hermanas de 18 y de 19 años, como digo, de Restava, que eran hermanas a su vez del que era alcalde republicano de este pueblo durante la República, ¿no? Y a estas personas, estas 2 hermanas, se les incautó la vivienda, las fincas que poseían, además de los animales que tenían, y estas se tuvieron que marchar a un pueblo vecino, a Melejí, en donde vivían, como ellas mismas dicen, de la caridad de los vecinos, porque quedaron en la más absoluta miseria. En realidad, este decreto se le quería aplicar a la madre de estas dos chicas, porque, como dice en el expediente, por estar esta conceptuada como elemento marxista, madre del alcalde socialista que se fugó al Campo Rojo. Esta mujer también, según se dice en el expediente, había muerto al inicio de la guerra, pero no se dice, en el expediente no se dice cómo había muerto, pero años después, no hace tantos años, claro, descubrimos que había sido asesinada junto con otra de su hija. A pesar de esto, el decreto este se le aplicó a las 2 hijas. Estas 2 mujeres pidieron un año después a las autoridades que para poder vivir dignamente se les dejara labrar una de las fincas y se les dejara vivir en la casa. Y finalmente, ya a finales de 1938, es decir, 2 años después, el juez que llevaba el caso resolvió que se le arrendara a ella la finca, una de las fincas y la casa por un año agrícola y por la cantidad de dinero que el alcalde de Restava consideraba. Es decir, que le habían quitado todo y encima luego les cobraron por vivir en su casa y por labrar su tierra. Así fue. Y bueno, pues dicho esto, quiero decir también que a día de hoy estos bienes incautados por el franquismo a tantísimas familias todavía no han sido devueltos por el Estado y las familias tampoco han sido indemnizadas por ello. Y nuevamente digo que con la ley que se ha aprobado
hace una semana, esto va a seguir siendo igual. No se contempla que haya ningún tipo de devolución, ningún tipo de indemnización a todas estas familias. Bueno, pues ya me voy a centrar en las fosas de Nihuela. En el cementerio de Nihuela conocemos la existencia de al menos 3 fosas comunes e individuales. Una de ellas de la guerra civil, que es la que ya está exhumada, y otras 2 de la posguerra, una individual y otra común. Cerca de la carretera de acceso al pueblo, en una zona que conocemos como la Venta, puede que exista otra fosa común con los cuerpos de 2 vecinos de Padul, de un pueblo también de allí, pero esto todavía no lo hemos podido documentar. Todas estas fosas tienen una característica común. Son enterramientos en los que se dio sepultura a personas asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente por represores franquistas entre 1936 y 1948. Durante los años de la guerra, principalmente por patrullas de civiles falangistas del municipio o de localidades colindantes, aunque en alguna ocasión también por la Guardia Civil, y durante la posguerra únicamente por la Guardia Civil. La fosa común de la guerra civil, que tenía, mejor dicho, aproximadamente unos 23 metros de longitud y 1 metro de ancha, 1,80 de profundidad, dependiendo de la zona de la fosa, era de las que se denominan abiertas. ¿Por qué? Porque se excavó premeditadamente en su totalidad, además creemos que aprovechando una de las zanjas de enterramiento que existían en el cementerio. En los cementerios generalmente lo que se hacía cuando se enterraba en el suelo era hacer unas zanjas que luego se tapaban nuevamente para que a la hora de ir a realizar un enterramiento ordinario, ¿no? pues costara menos trabajo sacar esa tierra, ¿no? que estaba ya movida, ¿no? Pues bueno, aprovechando una de estas zanjas, abrieron la fosa al completo y lo que hacían era ir enterrando a personas por un extremo, iban tapando a esas personas que habían asesinado y que estaban enterradas, y el resto de la fosa quedaba abierta para seguir en los días posteriores, pues con más asesinatos y con más enterramientos en esta fosa. Creemos que se empezó a utilizar a partir de agosto del 36 por los datos que tenemos de las personas que creemos que que fueron las primeras en ser enterradas en esta fosa, ¿no? Pero esto, hasta que no estén los datos los resultados de los análisis genéticos que se están realizando, pues no lo podemos confirmar. También, como digo, hay fosas de posguerra, y lo que hay que decir es que con el final de la guerra civil, como sabéis fue el 1 de abril de 1939, pues con este final de la guerra la represión no cesó, siendo muy numerosas las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente en todo el país, sobre todo, como he dicho antes, hasta 1953, que es cuando consiguieron acabar con toda la resistencia que había en la sierra, ¿no? Con la guerrilla antifranquista. Pues en este contexto es en el que hay que enmarcar estas 2 fosas, una común, como digo, y otra individual que hay en el interior del cementerio de Nihuela y que allí siguen todavía. La existencia de estas fosas pues la conocimos en primer lugar por los testimonios orales que nos hablaron de personas que me hablaban de estas fosas, y que luego, un tiempo más tarde, yo descubrí en el libro Tiempo de lucha del historiador José María Suárez Rico, que hablaba de estos casos, ¿no? de los casos que ocurrieron en el río Torrente en 1947 y en 1948, por los que cayeron muertas estas 7 personas, 6 en octubre del 47 y 1 en diciembre de 1948. Fue este historiador, José María Zuaga, quien me facilitó también la documentación al respecto de estos 2 casos, los expedientes judiciales que él tenía. Siempre que tengo la ocasión le doy las gracias por ello, y hoy aquí también pues quiero agradecérselo. Bueno, voy a contar un poco, esto es un fragmento del expediente
concretamente en el que se dice en el lugar donde fueron enterradas estas personas, las 6 de octubre del 47, ¿no? Pues voy a hablar un poquillo de cómo fue, en teoría, según la versión oficial, según lo que pone en este expediente, cómo ocurrieron estas muertes, ¿no? En teoría, estas 6 personas, junto con 2 más, eran guerrilleros, eran, como ellos decían, bandoleros, que querían cruzar desde la sierra de Dúrcal a la sierra de Lanjarón, y para ello bajaron al río de Nihuelas para volver a subir a la sierra de Lanjarón. Esto, cualquiera que conozca un poco la zona sabe que es ridículo, que no tiene ningún sentido hacer esto, porque se puede pasar perfectamente desde la sierra de Dúrcal a la sierra de Lanjarón por arriba sin tener que bajar al río para nada, ¿no? Y más ellos que estaban viviendo en la sierra sabían perfectamente que eso se podía hacer por arriba. Bien, bueno, pues estas personas se encontraron, cuando bajaron al río, se encontraron con un puesto de la Guardia Civil. La Guardia Civil les dio el alto, ellas iban armadas, respondieron al alto con disparos, la Guardia Civil respondió disparando y cayeron 6 de estas 8 personas. Otras 2 consiguieron huir. Casualmente, ni un solo Guardia Civil resultó herido en este enfrentamiento. Esto es lo que dice la versión oficial. Y la realidad es muy distinta. Según la versión de la gente del pueblo, que lo sabe perfectamente, ¿no?, lo que ocurrió, que fueron los primeros que a mí me lo contaron, que luego pudimos además corroborar con los testimonios de los familiares de estas víctimas, las que hemos conseguido localizar, excepto a las de una. Estas personas vivían en distintos pueblos de la Alpujarra y fueron detenidas en su pueblo, trasladadas, detenidas al río Torrente de Nihuelas por la Guardia Civil, que estaba al mando de un capitán conocido como el Rafael Caballero Ocaña, que era un sanguinario, la verdad. En el Valle de Lecrín es bastante conocido por todos los crímenes que allí realizó, y en más zonas de la provincia de Granada. Fueron trasladados allí y allí fueron ejecutados extrajudicialmente y enterrados en el cementerio de Nihuelas. ¿Por qué motivo? En algunos casos por ser familiares de personas que sí que estaban en la guerrilla, que estaban en la sierra, y en otros casos por haber ayudado simplemente en algún momento, haber dado alimento a los guerrilleros. Pero ellos, ninguno de ellos eran como tal guerrilleros, ni estaban en la sierra, ni intentaban cruzar de una sierra a la otra, ni nada de nada. Según en el caso de la otra persona, que también fue ejecutada extrajudicialmente en el mismo sitio, por la misma Guardia Civil, al mando del mismo capitán Caballero Ocaña, además el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena de 1948, esta persona igualmente también, el expediente habla de un enfrentamiento con ellos, también cayó muerto de la misma manera, pero su propio hijo a mí me contó que este hombre estaba en Mondújar, que es de donde era, y igualmente fue detenido y fue trasladado al río, y allí pues le disparó y cayó muerto, y fue enterrado también en el cementerio de Nihuelas. Bueno, pues como dice José María Azuaga Rico en su libro, En tiempo de lucha, como he dicho antes, la represión de posguerra relacionada con la guerrilla antifranquista se intensificó en la segunda mitad de 1947. Lo que podemos confirmar en el caso del Valle de Lecrín, ya que de las 28 personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente entre 1941 y 1951, 23 lo fueron en 1947, y 11 de las cuales desde el mes de junio hasta el final de ese año. Bueno, pues voy a hablar un poquito de las 2 campañas que hemos realizado de excavación, de exhumación en el cementerio de Nihuelas, y en las que se ha sumado, como digo, una fosa común de la guerra civil, aunque nos quedan pendientes las otras 2, la de posguerra, la del 47 de la que acabo de hablar, y la de este hombre de Mondújar, que de esta sí que no tenemos ni idea, ningún dato de dónde puede estar, porque no hemos conseguido localizar el expediente, que por lo general en este tipo de expedientes incluían el lugar de enterramiento, como habéis visto en la diapositiva de antes, pero de esta no tenemos ningún dato. Pero bueno, a lo que voy, que me lío. Bueno, nuestra intención en un principio era sumar
la fosa de Boquerra. ¿Por qué? Porque Simón Gallardo, que es el bisnieto de una de estas víctimas, contactó conmigo en abril de 2020, a raíz de ver mi TFM en internet, vio que yo hablaba de este caso y pues me llamó con la intención de intentar exhumar esta fosa en la que se encuentra su bisabuelo, ¿no? Bien, pues lo primero que tuvo que hacer Simón es solicitar al Ayuntamiento de Nihuela que exhumara esta fosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en este país, en España, no hay ningún sitio, ninguna oficina, ningún lugar donde los familiares de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, puedan acercarse a denunciar que tienen una persona desaparecida, que quieren buscar la fosa y exhumar la fosa donde se puedan encontrar los restos de su familia. Eso ha ocurrido, ocurre y va a seguir ocurriendo también, vuelvo a decir, por mucho que se haya aprobado una nueva ley de memoria democrática. Así sigue el tema. Bien, dicho esto, pues Simón, como digo, solicitó al Ayuntamiento que se exhumara la fosa. La única manera que hoy hay en día de poder exhumar estas fosas comunes es a través de la financiación de la Federación Española de Municipios, ¿no? El gobierno da la financiación a través de la FEM a los ayuntamientos, que son los únicos que pueden pedir estas subvenciones, y eso es lo que se hizo. El ayuntamiento estuvo de acuerdo con el tema, solicitó la subvención y se concedió financiación, pero ¿cuánto? Pues se concedió aproximadamente un 10% de lo que se había solicitado, así que se tuvo que reducir el tiempo en el que se pretendía estar excavando y las personas que se iban a encargar de la excavación, ¿no? Pero bueno, desde el 15 al 25 de junio de 2021 estuvimos excavando en Nihuela, en el cementerio, y aquí veis este cráneo. Fue el primer cuerpo que apareció, porque realizamos dos sondeos en un principio, este que veis, que es donde apareció el cráneo de la foto anterior, y otro que está cerquita de este, porque creíamos, es decir, en este sondeo donde las personas del pueblo hablaban de que podía estar esta fosa de la que hablo, y hicimos el otro sondeo porque para el TFM hicimos una prospección geofísica con georradas, y los resultados de esta prospección pues decían que en el otro sitio también podía existir una fosa común según las características que salían en los resultados, ¿no? Comenzamos a excavar los dos sitios, pero como el primer cráneo apareció aquí, pues ya nos centramos en este sitio y el otro lo dejamos porque, como digo, pues no teníamos ni mucho tiempo para poder estar excavando los dos ni muchas personas. Aquí podéis ver alguna foto más de este mismo sondeo. Y aquí los primeros cuerpos, ¿no? En un principio todavía pensábamos que podíamos estar en la fosa del 47, aunque nos resultaba un poco extraño porque según el expediente a estas personas del 47 se les había realizado una autopsia, por lo que tendrían que tener el cráneo abierto y las costillas también cortadas para poder realizar esa autopsia, ¿no? Pero bueno, pensábamos que igual habían mentido en el expediente, ¿no? Porque para qué hacer una autopsia a una persona a la que estaba claro cuál había sido la causa de la muerte, ¿no? Bueno, aquí veis este cuerpo como está boca abajo, ¿no? De cúbito crono, está con las manos atadas a la espalda. Y bueno, nos seguimos excavando y ya nos dimos cuenta de que definitivamente esta no podía ser la fosa que estábamos buscando en un principio, aunque bueno, conocíamos la existencia de la fosa del 36 también, como digo, ¿no? Pero no sabíamos exactamente el sitio en el que estaba. Bueno, nos dimos cuenta de que no podía ser la fosa que buscábamos porque apareció un séptimo cuerpo. Solamente tendría que haber 6, si hubiera sido la otra, ¿no? Entonces ya vimos que estábamos en la fosa de la guerra civil. Pero claro, evidentemente seguimos excavando, la teníamos que terminar de exhumar. Y en esta campaña nos dio tiempo a hacer aproximadamente la mitad de la fosa, ¿no? Recuperamos 9 cuerpos. Aquí veis aproximadamente, bueno, sí, esta es lo que se excavó completo. Ahí veis un hueco, no sé si lo se aprecia bien aquí. Este hueco es de un enterramiento ordinario posterior
que se hizo, que cortó la fosa y que cuando al hacer el enterramiento encontraron huesos, los huesos los sacaron y los metieron en sacos de cemento en un osario que hay en el cementerio. Durante la excavación se nos ocurrió mirar en ese osario, que no tenía nombre, no tenía iniciales, ni tenía nada. Se nos ocurrió mirar por si estaban allí, efectivamente estaban allí esos huesos, ¿no? Que fueron también recuperados. Como digo, se recuperaron en esta campaña 9 cuerpos. Este fue el primero que apareció, el cráneo de la primera foto, y si veis, llamó mucho la atención porque si veis la posición en la que está colocado, no tiene nada que ver con esto. Veis como aquí claramente estos cuerpos están arrojados desde arriba de la fosa y han caído como han caído de la manera que... Este sin embargo está colocado claramente, bajaron a colocarlo en la fosa, colocaron los brazos sobre el pecho. No sabíamos el motivo, yo pensaba que igual podía ser alguien de Mihuelas, que las personas a las que le tocaba ya enterrar lo conocieran, les diera más reparo, tuvieran más respeto con él, porque no sé si sabéis que las personas que solían ir a enterrar a estas personas que habían sido asesinadas, pues iban obligadas y generalmente eran personas, por lo menos en Nihuelas, por lo que a mí me contaron, que al menos simpatizaban con la izquierda, aunque no estuvieran muy involucrados políticamente, y a estas eran a los que llamaban para que realizaran este enterramiento. Yo pensaba que podía ser por esto, pero al parecer sí fue porque las personas que estaban enterrando ese día vieron a este chico, porque era un chaval de 18 años, lo vieron muy joven, les dio, bueno, me imagino que tanto reparo, que imagino que quedarían solos en el cementerio. No creo que si los falangistas hubieran estado delante, lo hubieran permitido hacer esto, ¿no? Y ya está, y lo colocaron de esa forma. Esto ya de la segunda campaña, aquí veis una foto de detalle de un impacto de proyectil en el cráneo. Esta persona fue rematada probablemente ahí cuando ya la habían arrojado a la fosa, porque el proyectil estaba al otro lado en la tierra, y además por la posición que tiene, que está colocado en la fosa, se ve claramente que le han disparado desde arriba, le dispararon desde arriba. En esta segunda campaña se recuperaron 12 cuerpos más, haciendo un total de 21, y ahora mismo los de la primera campaña ya están, los fragmentos necesarios están en el laboratorio de ADN de la Universidad de Granada, donde se les va a realizar los análisis, y los cuerpos están custodiados por el Ayuntamiento de Nihuelas en un local allí en Nihuelas ya, esperando a que haya resultados. Pero esto va muy muy lento. Todavía no han empezado siquiera con analizar los restos de la primera campaña. Los de la segunda campaña aún están en Madrid, en el laboratorio de antropología de la Universidad Complutense, y en breve pues mandarán los fragmentos necesarios al laboratorio para poder realizar también los análisis. Esta es un poco una foto del proceso de exhumación. Una vez que está todo excavado, lo que se va haciendo, los cuerpos todos descubiertos, lo que se va haciendo es ir exhumando uno por uno, se van retirando los huesos de cada esqueleto de forma individualizada, y luego en el laboratorio de campo se vuelven a montar los esqueletos para que los antropólogos, las antropólogas hagan un primer análisis de los huesos, aunque luego ya se hace mucho más en profundidad en el laboratorio, donde se dan aproximadamente las edades de estas que podían tener estas personas cuando fueron asesinadas, las patologías que podían tener, etcétera, ¿no? Esto son fotos ya de la fosa del primer año, del tramo del primer año, sin ningún cuerpo ya. Como veis ahí, veis que hay como estos huecos, ¿no?
que se ven a todo lo largo. Esto es lo que digo, que son las franjas estas de enterramiento, que todos estos enterramientos son enterramientos ordinarios que ya se habían perdido en la superficie, ya no quedaba nada que indicara que allí había un enterramiento, pero como veis está todo lleno. Es un cementerio del año 1921 y gran parte de estas sepulturas pues ya estaban perdidas en la superficie. La fosa es esta, desde aquí, el primer tramo, vaya, hasta aquí, que sería esta desde el otro lado, en todo esto, lo que se sumó el primer año. Y esto es lo que sumamos este mismo año, ¿no? En la segunda campaña, los 12 cuerpos que están todavía aquí terminándose de excavar. Aquí pues veis también una muestra de cómo se toman las muestras de ADN a los familiares, que durante estos 2 años hemos ido localizando, se han puesto en contacto con nosotros. Estas muestras de ADN están también en el laboratorio, esperando a ser cotejadas con las que se han sacado de los huesos. Y esperando resultados estamos. Yo creo que con esto ya voy a terminar. No sé si después saldrá un poco el tema que he tocado varias veces de la nueva ley de memoria democrática. Estas son algunas según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, 10 puntos 10 medidas que deberían estar y que no están en esa ley. Y bueno, como no hay mucho tiempo tampoco, tengo que darle paso a Priscila. Pues lo único que sí quiero decir sobre esta ley, si luego queréis pues podemos hablar algo más, si no pues nada, es que no termino de entender por qué las derechas están tan enfadadas con esta ley. Yo me imagino que no la habrán leído, pero lo que entiendo todavía menos por qué están tan contentos en la izquierda. Yo lo veo así. Y con esto ya termino. Vamos a dar un descanso de 5 minutos. No sé yo si queréis hacer una pregunta rápida para que a lo mejor no pierda el hilo y tal, o ya después de Priscila hacemos ya un turno de palabras con más consistencia, ¿no? Yo me gusta. Bueno, vamos a dar el descanso de 5 minutos y no marchéis nadie que tiene Priscila.